Jóvenes ilustres, nuevamente les doy la cordial bienvenida en cualquier momento que escuchen esta cápsula del tema 3. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da gusto que vayan ya caminando en nuestra materia de lingüística. Sin duda, tenemos un buen sabor de boca, un buen sabor también intelectual en ir organizando y ir describiendo sobre todo el punto de vista de lo que es lo social, cómo se comunica la cultura y de qué forma esos códigos van organizando también un proceso cognitivo, un proceso de aprendizaje. Y eso prácticamente nos brinda claridad, brinda también sustancia y en todo proceso. Bien, en este tema 3, análisis general de la lingüística, se va a ir abordando algunos temas que serán puntos de vista de reflexiones, de análisis, que al final de cuentas va de la mano con un proceso pedagógico constructivista. Sabemos muy bien que el sujeto describe el mundo, pero tampoco no es una copia de la realidad exactamente, como si fuera un clon, sino al final de cuentas va construyendo el sujeto sus ideas a través de las relaciones, a través del vínculo, a través del concepto de el mundo. Y sabemos muy bien, y me viene a la mente a este antropólogo de la Universidad de Oxford, Jan Fraser, en su libro La rama dorada, donde analizaba todo el tipo del folclore, es decir, todo lo que se involucra en el punto de vista de la sociedad, creencias, educación, política, convivencias, todo eso prácticamente va confirmando lo que es y lo que debe de ser nuestra ciencia que actualmente la estamos revisando. Pues bien, me da mucho gusto que vayan ya andando con esas directrices, con esas inquietudes de aprendizaje. Ya aquí en el tema 3 se va a ir analizando algunos puntos, se va haciendo, como muy bien comentó Platón, un poco de reminiscencia, volver a recordar lo que se ha ido aprendiendo. Aquí en el tema 3 van a venir algunos subtemas donde se va a poner un foco de atención y sobre todo ir pensando prácticamente cómo se va organizando el pensamiento. Muy bien comentó en su momento este pensador también que apreciaba la lengua llamado Sócrates. Él llegó a decir que una vida sin búsqueda no es digna de ser vivida. Esa búsqueda va de la mano con la descripción que podamos ir haciendo a través de la propia lingüística. Pues bien, jóvenes, se va a hablar en este tema 3 de la fonética y también de la fonología, temas que ya han pasado anteriormente, pero aquí un poco de reminiscencia no hace daño, sobre todo para ir comprendiendo todas estas normativas. Si le echan un vistazo, como les he mencionado en alguna cápsula anterior, el más afectado de toda esta revolución cultural que vivimos es el propio lenguaje, porque se pretende deformar el lenguaje pensando en ese mundo animista de magia, que si cambias el lenguaje cambia la realidad. El lenguaje es importante porque podemos hacer categorías, análisis, descripciones de lo que es el objeto y de lo que es el sujeto. Aquí viene dos entidades que lo van a ir viendo en este tema 3, lo que es el sujeto prácticamente cognoscente. Es decir, el sujeto en sí ya posee valor, nadie le da el valor al sujeto, pero además el sujeto aprende cómo es el mundo a través de las palabras. Precisamente en la fonética y en la fonología se va a ir abordando también estos temas que van a ir dando descripciones de suma importancia y estoy seguro que este recorrido intelectual será más que bienvenida en este punto de su formación. También se va a hablar un poco de la sintaxis y también de la morfología. Vemos y hemos visto prácticamente que a lo largo de la historia se ha ido construyendo prácticamente lo que es la forma de pensar del ser humano, su forma de ir haciendo códigos y tratando de ir describiendo de qué forma se puede ir dando un poco de memoria en el tiempo. Por eso se dio la escritura, desde la escritura cuneiforme, cunios de cuña, que viene de lo que es el año 3000 antes de Cristo, con la cultura sumeria, por el cual tomaban una pequeña
tabla de barro, hacían una pequeña escritura, esa era la escritura cuneiforme. A través de eso empezó a surgir la memoria, es decir, no olvidar quiénes somos, qué tipo de cultura y hacia dónde queremos ir. Por eso es importante la propia lingüística y sobre todo aquí en el tema 3 del análisis general de la lingüística se va a ir abordando esos temas. No lo pierdan de vista, jóvenes ilustres. Estoy seguro que ya cuando vean detalladamente con su profesor esta materia, se van a ir dando cuenta de la riqueza que existe y sobre todo el compromiso de ir comprendiendo lo que es el sujeto, lo que es a lo mejor el complemento directo, complemento prácticamente que se va a ir describiendo la lengua, y eso se va a ir dando a través de ese caminar. Bien, también se va a hablar lo que va a ser el tema 3, algunos puntos de lo que va a ser contextos básicos de la lingüística del texto. Sabemos muy bien que cuando tratamos de interpretar tenemos que prácticamente refutar y tomar desde la hermenéutica. Hay un autor que ya lo van a ver con su profesor llamado George Gadamer. George Gadamer escribió por ahí un libro que se parece el más importante en filosofía del lenguaje, en lingüística, llamado Verdad y Método. Este libro analiza Gadamer cómo a través del texto que dice aquí en uno de los subtemas, se puede ir haciendo ciertas traducciones, pero con rigor intelectual. Sabemos muy bien que a veces cuando existe personas que interpretan no adecuado su interpretación de una escritura, de una instrucción, a veces provoca mucho daño. Es decir, este tipo de visión que podamos hacer de una escritura, de un texto, de un libro, de un artículo, si no se hace correctamente, va a generar grandes males en la comunicación. Si se pueden dar cuenta, eso es prácticamente el análisis de la lingüística del texto. Muy bien lo había comentado George Gadamer en este libro Verdad y Método. Precisamente a eso se le llama hermenéutica, el arte de la interpretación. Por ello, no pierdan de vista que ya en su momento Martín Lutero en el siglo XVI llegó a decir que, haciendo un poco de analogías en este tema 3, llegó a decir que cualquiera, hasta la hija del molinero, llegó a decir Martín Lutero, podía ser interpretación de las escrituras, ¿no? Es como la comparación que hace Lutero. Pero con base a lo que dice el tema 3 de nuestra materia de lingüística, de conceptos básicos de la lingüística del texto, ¿esto qué significa? No cualquiera puede hacer una interpretación. ¿Por qué? Se necesita el estudio. ¿Y qué ejemplo es esto? Pues el ejemplo de que ahorita estamos en el estudio de la lingüística. Por ello, cuando nos quedamos con falsificaciones, con ideas que no son adecuadas, se genera también todo un proceso de mentiras y eso va a ir ocasionando mucha dificultad a nivel social. La mentira se propaga rápidamente y eso va a ir generando también desconfianza a nivel social. Por ello, cuando se habla el discurso desde la docencia, el discurso inclusive del propio profesores, alumnos, sociedades, familia, cuando el discurso también es a través de la mentira, va a ocasionar mucho daño. Por eso no se pierda de vista esta correcta interpretación del texto. Prácticamente tenía mucha razón el profesor George Gadamer en esta concepción de la hermenéutica moderna. Bien, jóvenes, me parece que el tema 3 va a ser sustancial, yo diría muy enriquecedor en su formación y sobre todo para ir caminando a través de este proceso del aprendizaje. Y muy bien comentó en su momento Fernando Sabater en un libro que también se asocia con la lingüística, Despierta y lee, donde dice así que nadie puede aprender por otro. El aprendizaje siempre es algo propio, siempre tuyo. A través de esta transformación de lo que podemos ir organizando este tema de lingüística. Pues bien, jóvenes, no me resta más que decir que desde mi punto de vista estoy orgulloso de todos que ya van aquí en el tema 3. Vayan trabajando con su profesor. Estoy seguro que será
una gran aventura intelectual en este proceso. Sin más por el momento me despido y hasta pronto.